Campo de Fuerza. Continúe la charla con el ingeniero agrónomo Emilio Satorre. Emilio, vos en un momento hablaste de algo que llamaste el cisne negro, de un evento que ocurre, que puede ser tecnológico, puede ser meteorológico, climático, que cambia el asunto. Y vos sabés que yo a veces pienso, tu charla básicamente hablaste del futuro, de lo que podemos esperar, lo que deberíamos hacer y a qué nos tenemos que enfrentar. Y yo a veces, vos vas a recordar, pienso en dos cosas. ¿Te acuerdas la serie Cosmos? 1999. Con Carl Sagan. Claro. La original de Cosmos. No, era. La segunda. Era una serie. Se llama 1999. No, está bien. Que planteaba, era la historia de hace 35 años de una base espacial con gente viviendo en la Luna. Sí. Que no se dio, pero vos fíjate cómo se veía el futuro hace 35 años. Sí. Por otro lado, hace 35 años tener un teléfono de línea te vendían una casa más cara porque tenía teléfono. Total. Y hoy estamos en el medio del campo entrando a internet. Entonces, son cisnes negros. Exactamente. Que creo que es lo que vos planteás, decir, algún cambio que no se esperaba. Y yo tengo una idea loca que me gustaría por ahí que reflexionaras y qué podría pasar si se produce. ¿Qué pasaría si se crea la fotosíntesis artificial? Que vos en una cubeta con una pantalla solar se formen hidrocarburos, azúcares de manera artificial, en un desierto. Podés hacerlo. Ya está, eso está ahí. Digamos, hoy lo hacen los microorganismos. Digamos, así como en un panel solar vos usás celdas para la captura de energía y la transformación de energía eléctrica, vos podrías usar las bacterias, incluso la actividad metabólica, para generar esas fitoplancton, por ejemplo, o algas, que son organismos sumamente eficientes para generar ya sea biomasa o energía. Son mecanismos posibles. Lo que están trabajando mucho los genetistas en plantas superiores, o sea, ¿viste? Yo te llevé inmediatamente al nivel inferior, sí, ¿no? Al microorganismo, es decir, a la estructura más simple, porque esto es como el juego del Mecano, ¿viste? Vos tenés las telesquitas expuestas y la planta superior es como el auto que vos manejás, qué sé yo, que abrís el capote y no entendés nada, claro, ¿no? Porque todas las piezas, hasta desde donde tenés que poner la mano, está fríamente diseñado, y la naturaleza es un diseñador espectacular de organismos vivos, ¿no? Y en organismos superiores se está trabajando con la posibilidad de modificar los procesos básicos de captación de energía, el principal es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso a través del cual la planta captura la energía de un fotón de luz. ¿Sí? La luz está formada por pequeños corpúsculos que tienen energía. Claro, se explica o como una onda o una partícula. Son las dos, exactamente. En este caso el fotón es una partícula de energía lumínica. Por eso la teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Es las dos cosas en la luz. ¿Sí? Esa unidad de energía impacta es capturado por una cadena de pigmentos, llevada hasta un pigmento cuya estructura metabólica permite que, como en una cascada, vaya, a medida que va cayendo, vaya liberando energía, y que esa energía que libera la capture un mediador químico, ¿sí? Sí, para guardarla como energía química. De tal manera que cuando esa molécula química se rompa, libere la energía para otro proceso. Claro. Entonces, es un generador de transformadores. En eso se basa nuestra actividad productiva, en transformar energía radiante en energía química para ser usada después con muchos fines. Nosotros después podemos transformar esa energía química en combustible, en calor, en
que querramos, que para que haga trabajo de formas muy diferentes. Para terminar, Emilio, porque mucha gente tiene cierto miedo con esto del manejo genético. Es más, la palabra transgénico suele ser estigmatizada como algo malo. Yo tengo una idea al respecto, pero me gustaría que vos vertieras la tuya, porque además, si uno se pone a pensar en nuestros antepasados, el Australopithecus, el Homo neanderthalis, nosotros somos transgénicos. Sí, tal vez nosotros ya somos parte de un proceso más lineal, evolutivo, ¿no? Pero la naturaleza está llena de transgénesis. Y una planta que nosotros cultivamos es incluso un material transgénico, ¿no? ¿Cómo se llama? El triticale, sí, que es una especie forrajera desarrollada en la pampa, pero que naturalmente se da, es una cruza entre dos especies distintas. O sea, es el genoma, es igual, de dos especies distintas que se hibridan para dar una nueva especie que en este caso puede dejar descendencia. No es el caso de la mula o descendencias que finalmente resultan estériles y que por lo tanto no pueden continuar evolucionando. El flujo de genes en la naturaleza de una especie a otra es un proceso tan natural como que muchos hongos que infectan y afectan a las plantas son los encargados de producir la transgénesis. Llevan muchas veces genoma, es decir, sí, replican genoma de una especie, cuando invaden otra especie, vuelcan ese genoma a otra especie. Esos endofitos, en muchos casos, se ha visto que incluso son capaces, por ejemplo, de transferir resistencias a determinados productos, podemos hablar de herbicidas, o a determinadas condiciones ambientales, altas temperaturas o bajas temperaturas, a otra planta. O sea que la naturaleza se da. La naturaleza espontáneamente genera transgénesis. Igualmente, perdóname Emilio, yo tengo la idea de que las cosas son. Sí. Y pueden ser buenas o malas. El dinero puede ser bueno si vos pagás para atender una enfermedad o malo si compras droga. Todo depende de cómo se use. Claro. Bueno, sí, con la transgénesis es exactamente igual. Vos podés manipular la planta para generar algo que puede ser bueno o para generar el veneno más fabuloso que existe en la naturaleza. Que la naturaleza ya lo ha fabricado, ¿no? Pero es así. Yo creo, nosotros siempre tenemos un concepto que aplicamos mucho cuando hablamos de sustentabilidad, es que las tecnologías no son buenas ni malas, sino que todo depende de cómo esa tecnología se utiliza. No cabe un mote a decir esto es bueno, esto es malo, depende para qué y cómo es que eso es utilizado, el resultado que vas a tener. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por esta oportunidad. Gracias. Campo de Fuerza.